encabeza el último Consejo de Gabinete de su gestión, en medio de un tenso escenario marcado por el anuncio de envío de ayuda humanitaria a Cuba, lo que ha generado reparos en la oposición y parte del oficialismo. Se suman también los intentos por un cónclave oficialista tras las diferencias por la ley Naín-Retamal. Tomamos y saludamos de inmediato a Sebastián Ávila, que nos va a contar todos estos detalles. ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días. Cristian, un gusto saludarte a todos. Igualmente. A quienes nos ven a esta hora. 8:40 aproximadamente parte este Consejo de Gabinete y, como es de forma habitual, aunque si bien no fue de la misma forma en el último consejo, ahora sí el presidente tuvo las tradicionales palabras iniciales, donde se refiere a básicamente la contingencia de nuestro país, el actuar, las acciones que se han generado al interior del Ejecutivo en temas que tienen que ver, por ejemplo, con los incendios que se generaron en la zona centro-sur de nuestro país, las ayudas que continúan llegando hasta las personas que han resultado afectadas por esos siniestros y además, en lo que él mismo decía, es el último Consejo de Gabinete de este gobierno, un consejo que se genera a 26 días del cambio de mando del próximo 11 de marzo. Es ahí entonces donde aprovecha de referirse a toda la coyuntura política, a todo lo que tiene que ver también con el actuar de los ministerios, tanto las labores en salud, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la campaña de vacunación del año 2026 y por otro lado también tocando una temática que ha sido bastante relevante en materia de educación, que tiene que ver con el fin al CAE, y ahí es donde también realiza el llamado a los parlamentarios a acelerar el tranco. Este mismo llamado o esta misma acción es la que ha estado realizando, dice el presidente, el ministro Montes, lo que tiene que ver con las labores de reconstrucción, precisamente por los incendios de la zona centro-sur de nuestro país. Un trabajo que ha significado el movimiento del ministro Montes en distintas regiones de nuestro país y que se da en el contexto de lo que decíamos también era esta polémica a raíz de lo que fue revelado por un informe de Contraloría que hablaba de irregularidades en el uso de recursos públicos a propósito de las ayudas para los afectados por los mega incendios del año 2024. En ese contexto entonces es donde se realiza esta declaración. Y nuevamente el presidente, y recordemos, después de aquellos dardos que él lanza hacia la UDI, hacia el partido gremialista, habla nuevamente del proyecto de Sala Cuna, que está a contrarreloj, donde ya la primera semana de marzo va a ser clave en el ámbito legislativo para poder sacar este proyecto a flote, al menos antes de que termine su administración. Sin embargo, acá el tono fue bastante distinto. Acá lo que él ha señalado es que ya han sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, hay que darse la mano y avanzar en este proyecto. Él y su gobierno, dicen, tienen toda la voluntad política para sentarse a conversar al respecto y poder sacar adelante este proyecto de ley. Las palabras del presidente Boric en el inicio de este último Consejo de Gabinete de su administración las escuchamos a continuación. Ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, existe consenso técnico, de parte del gobierno hay voluntad política para sentarse a conversar. Macarena Lobos está haciendo todo lo que está a su alcance y pensando en las mujeres de Chile, en terminar con esta injusta discriminación a las mujeres de Chile para ingresar al mundo laboral, podamos sacar adelante el proyecto de Sala Cuna en los primeros días de marzo. Bien, este es un Consejo de Gabinete que se está desarrollando en este mismo minuto en el Salón Montbaras. Esperamos una vocería por parte de la ministra Camila Vallejo. Esperamos que también acompañados de otros ministros, como por ejemplo el canciller Van Claveren. ¿Por qué? Porque él ha resultado ser protagonista durante esta última jornada a raíz del anuncio que realizaron desde el Ejecutivo respecto a la ayuda humanitaria que se va a enviar a Cuba. Quiero que revisemos parte del comunicado que nos entregaron durante la tarde de este pasado jueves, donde se hablaba precisamente y se ratificaba no solamente el hecho de que se iba a enviar esta ayuda humanitaria, porque esto lo confirmó el canciller durante la mañana de ayer, pero acá lo importante es conocer el detalle de cómo se va a canalizar esta donación que se va a realizar a través de UNICEF, esto a través de agencias que forman parte de Naciones Unidas y que trabajan precisamente en Cuba ayudando a aquellas personas que se encuentren en las condiciones más difíciles. Esto recordemos también dentro de un contexto sociopolítico y económico también que ya está llevando a ese país al límite a raíz también de las acciones que ha impuesto Estados Unidos en contra de ese mismo
país. Acciones que fueron recriminadas por el mismo presidente Gabriel Boric, que mediante una publicación en su cuenta de X hablaba precisamente de un bloqueo que se ha agudizado en las últimas semanas y que considera como criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Él dice, se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes. A partir de eso, entonces, es que el presidente hablaba también de esta donación que debería concretarse durante esta semana. ¿Qué es lo que nos falta conocer, Cristian, ya quienes nos están viendo? El detalle de, básicamente, cuándo se va a enviar esta donación, cuánto va a ser y de qué manera se va a materializar, si se va a enviar un cargamento de víveres en series que puedan ayudar también a quienes están sufriendo en Cuba, o si se va a entregar algún tipo de ayuda monetaria. Ahí, por ejemplo, a lo que se hacía referencia, particularmente la ministra Vallejo hablaba de esta ayuda que había enviado México mediante 2 barcos con más de 800 toneladas de víveres para Cuba, y ahí es donde ella hablaba de seguir el mismo rumbo. Ayer en la edición central, Cristian, hablábamos de algo que el Ministerio del Interior quería relevar para darle todo este contexto humanitario que va más allá de las posiciones políticas. Y hacía referencia a 2 actos que tienen que ver con lo mismo. Lo que realiza el gobierno del presidente Trump durante este año con una ayuda económica a Cuba, una ayuda humanitaria a Cuba que se realiza a través de la Iglesia Católica, y por otro lado también recordando lo que realiza el presidente Sebastián Piñera durante el año 2019, cuando se genera también esta ayuda humanitaria, en este caso a Venezuela. Ese es el marco por el cual ellos quieren de alguna manera también poner en rumbo esta donación, dándole este carácter humanitario. Y ahí también el canciller lo decía, nosotros no estamos siendo pauteados por el Partido Comunista, esa era parte de la polémica que se había generado durante estos últimos 2 días, sino que están pauteados por un drama humanitario que ya lleva muchas décadas. Escuchemos aquellas declaraciones del canciller y por otro lado también las críticas que se han generado por parte de la oposición, particularmente de figuras como el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que él hablaba de solidarizar con lo que está viviendo el pueblo cubano, pero que lo que debía haber hecho el gobierno como acción tiene que ver con adherirse a iniciativas internacionales que tengan que ver con eliminar la dictadura de Cuba, y por otro lado también el senador Iván Moreira, quien también alzaba sus críticas al respecto de la acción del gobierno del presidente Boric, sin dejar de lado lo difícil que es la situación al interior de ese país. Escuchemos. Estamos ya decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba. Es un tema de interés humanitario, más allá de las características políticas que pueda tener su régimen. Lo que nos interesa es atender las necesidades en la medida de lo posible del pueblo cubano. Nosotros estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo. Solidarizamos como siempre con el pueblo cubano, pero si es que el gobierno quiere dar una ayuda de verdad, lo que tiene que hacer es respaldar las iniciativas de la comunidad internacional que pongan fin de una vez a una de las dictaduras más crudas y violentas que ha tenido que sufrir un pueblo latinoamericano durante los últimos 100 años. Ese es el camino que uno esperaría del gobierno de Chile. La primera prioridad que tiene que tener el gobierno son los damnificados de los incendios en Chile. Si hablamos de humanidad, la dictadura de Cuba no ha tenido humanidad con un pueblo que se muere de hambre. Si son alimentos para el pueblo, sí, Chile es un país solidario, por sobre las diferencias ideológicas. Claro, ahí también el senador planteando 2 puntos que de alguna manera se separan y que de hecho el gobierno hablaba precisamente de aquello, de separar los lineamientos políticos de esta causa humanitaria que los está movilizando para poder realizar esta donación en desmedro, más allá de lo que haya dicho el Partido Comunista, que durante esta semana abrió el debate a propósito de lo que ellos consideran era la necesidad o el llamado a devolverle la mano a ese país a raíz de ayudas que Chile había recibido por parte de Cuba en décadas anteriores. Cristian, vamos a quedar atentos, el Consejo todavía está en desarrollo, pero posterior, y les había dicho, se va a realizar una vocería en el set de prensa acá en el Palacio de Gobierno, y las preguntas, más allá del ámbito técnico o del cómo se va a concretar esta donación, porque ya conocemos que se va a canalizar a través de UNICEF, las consideraciones técnicas, claro, son importantes, pero no tanto como conocer estas 2 preguntas. ¿Cuánto se va a donar
y básicamente cuándo se va a concretar esta donación. Se hablaba de que durante esta semana se podía generar entonces el movimiento de lo que Cuba necesitara y lo que se va a entregar como ayuda humanitaria. Todo esto en el contexto de lo que se llama el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, que es básicamente una ley que funciona desde el año 2006 y que permite al presidente disponer de recursos económicos para poder entonces generar estos movimientos a propósito de situaciones o contextos humanitarios para los países que así lo requieren. Así que cualquier situación, mantenemos las líneas abiertas, vamos a estar instalados en un rato más ahí en el set de prensa para poder conocer las impresiones de este Consejo de Gabinete, primero que todo, y poder preguntar también a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Ojalá, por supuesto, que esté presente también el canciller para que nos pueda entregar también el detalle al respecto de lo que queremos consultarle. Muy bien, Sebastián. Entonces quedamos atentos, como decimos siempre, a la información que nos entregues tú desde Palacio para estar ya con esas impresiones de la autoría. Que te vaya muy bien. Muchas gracias.